Yo soy técnico en necropsias y embalsamador egresado de la UNAM, y también me dedico a hacer servicios funerarios. En alguna ocasión nos pidieron hacer un servicio para una persona que se dedicaba a la santería. Desde el principio fue difícil, ya que sus compañeros de, llamemos, religión, querían que todo se hiciera apegado a sus costumbres, pero los familiares del finado querían que se hiciera de acuerdo a las costumbres tradicionales. En fin, los que pagaron evidentemente fueron los familiares, y por obvias razones se hizo todo el ritual funerario como normalmente lo conocemos. Lo embalsamé, se veló, se sepultó, siguieron los rosarios, el ritual de los 9 días, todo normal hasta unas 2 semanas después. En ese momento vivía yo con mi esposa y mi hijo, que tendría unos 4 años, en la casa de mis papás. Pasados los 9 días de aquel acontecimiento, comencé a notar a mi hijo muy raro. Él me quiere mucho, pero se ocultaba de mí. Cuando llegaba, no me quería saludar. Se encerraba a jugar solo. Mi esposa y yo no dábamos crédito a lo que estaba sucediendo. Dejamos pasar unos días, pero al niño le costaba mucho trabajo dormir. Su aislamiento se tornó más agudo, y fue cuando decidimos indagar en lo que estaba pasando. Decidido, senté a mi hijo y le pregunté: ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esta actitud? Ese tipo de cosas, y él solo se limitó a decirme: papá, el Señor dice que eres malo, que me aleje de ti. Él juega conmigo, pero me regaña mucho. Al escuchar eso me quedé atónito. No supe qué decir. Solo le pregunté: ¿cómo es ese señor? Y mi hijo me describió tal cual al hombre al que días antes había embalsamado. Sentí que me paralizaba, pero tuve que reaccionar rápidamente y le dije que no hiciera caso, que yo soy su padre y jamás nadie lo iba a amar como yo lo hacía. Pasaron los días y mi hijo seguía en las mismas. Sin embargo, una tarde, en un momento, comenzó a gritar, como a discutir con alguien acerca de mí, y me di cuenta de que la situación ya estaba sumamente mal. Quiero aclarar que si no hice algo antes, es porque mi profesión no me permite creer en estas cosas de fantasmas y en lo sobrenatural. Después de que hablamos mi esposa y yo acerca de esto que pasaba con mi hijo, decidimos salir de la casa de mis padres e ir a rentar una casa aparte para que pudiéramos estar tranquilos, y sobre todo por mi hijo. Ya que vivíamos en el nuevo lugar, pasaron unos 3 días sin que el niño dijera nada. Todo parecía estar bien de nuevo. Pero luego de estos primeros días, todo se tornó más oscuro, peor de cómo habían terminado las cosas en la casa de mis padres. Ahora mi hijo también sufría de ataques físicos. Una mañana, cuando me disponía a vestir a mi hijo, me percaté de que en su piel había rasguños y moretones, hechos en el transcurso de la noche. Nos alarmamos mucho, pero en ese momento me tuve que ir a trabajar. Cuando regresé a casa después de la jornada laboral, mi esposa me dijo que mi hijo había estado muy violento. Como ya era tarde cuando llegué, nos fuimos a acostar y pusimos la cama del niño al lado de la de nosotros. Intranquilos nos fuimos a dormir, hasta que en la madrugada, súbitamente como sincronizados, nos despertamos al mismo tiempo mi esposa y yo. Con la luz de la luna que iluminaba desde la ventana, notamos el cuerpo de una persona muy corpulenta, acostada al lado de mi hijo. Por instinto me levanté y comencé a gritar groserías, a agredir a esta cosa. Vimos cómo la sombra, una silueta de esto, comenzó a erguirse, despacio. Y repito, era muy grande, de una altura que llegaba casi hasta el techo. Encendí la luz y en ese instante esa cosa desapareció, por completo, sin más.
Platiqué con un amigo mío que decía saber bastante de estas cosas y nos dijo que el alma de esta persona estaba adherida a mi hijo para causar un mal. Mi esposa y yo convenimos en ir con personas que, según ella, se especializaban en estos temas paranormales, recomendadas por el amigo que mencioné antes. Llegamos a un lugar muy extraño, para mí con cierto misticismo. Una señora atendió a mi hijo. Según lo que nos dijo, el alma que lo rondaba era de la persona que embalsamé. El ritual tradicional que le practicaron había sido en contra de sus principios religiosos y había quedado pegado a mi hijo porque, como yo fui la persona que llevó a cabo todo, desde embalsamarlo, introducirlo al ataúd, incluso los trámites, fue conmigo que se enojó el espíritu de esta persona. No sé, no podría decir qué hizo la señora para retirarlo. Todo está nublado en mi memoria acerca de ese momento, pero desde entonces no hemos sabido de este fantasma o alma, de este espíritu. Gracias por su atención.